Abran sus Biblias en el capítulo número 7 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 7. Vamos a comenzar una brevísima lectura a partir del versículo 31. Lucas 7, 31. Y dice la palabra del Señor: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Habiendo el pastor Roosevelt orado por la predicación de la palabra, yo sugiero entonces, queridos amigos y hermanos, que nos sumerjamos sin demora alguna en la misma. Al haber leído este texto representativo, quiero proceder a sugerir un título para ese mensaje. Y el título, espero que no se alarmen mucho, el título es para que pensemos, porque el título nos dice mucho acerca del tipo de personas de las que vamos a hablar el día de hoy. El título para la meditación en esta mañana sencillamente es: quiero una iglesia bíblica, pero en realidad no la quiero. Ese es el título. Título un poco extraño. Usualmente los títulos de los sermones no son así. Esto es un título que va a provocar que nosotros desde ahora pensemos qué es lo que quiere decir este pastor. Quiero una iglesia bíblica, pero en realidad no la quiero. Aclaro a esta querida iglesia que el sermón de esta mañana es principalmente de tipo aplicativo. Es decir, tomaré el texto y después de haber provisto una base interpretativa procederé a aplicarlo desde el comienzo. O sea, haré una aplicación del texto desde el comienzo del sermón, pero de manera gradual. Soy consciente que esta aproximación al sermón es un poco ortodoxa, o más bien es poco ortodoxa, pero dado lo mucho que quiero decir y el poco tiempo con el que cuento, yo creo que esta es la mejor manera de proceder, hermanos. Y lo primero que debemos analizar brevemente para saber dónde estamos ubicados sería bueno tener claro el contexto en el que el Señor Jesucristo habla estas palabras. Veamos el versículo 26. Más palabras de Cristo, recuerden: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. El Señor Jesucristo estaba hablando de Juan el Bautista, de uno de los muchos profetas que hubo en Israel, pero era un profeta bien particular, porque el pueblo del Señor había, si ustedes me permiten utilizar esa expresión, había sido educado para identificar el profeta que iba a preceder la venida del Mesías. Este profeta era Juan el Bautista. Este era el profeta anunciado. Este era aquel varón quien habría de pavimentar, de allanar el camino de nuestro Dios que tomó forma de hombre, del Señor Jesucristo. Este profeta anunciado antecede pues la venida del Mesías prometido. Pero yo quiero que desde este momento nosotros comencemos a meditar. Y quiero traer una pregunta ya, ahora, para ti. ¿Qué fue lo que hicieron con ese profeta? Sencillamente, la clase religiosa de Israel rechazó a ese profeta, no le creyó a ese profeta. Y ustedes bien pueden hacer memoria de ese pasaje de Mateo 11:31, no vamos a él para ganar un poco de tiempo, en el que el Señor, después de haber limpiado el templo,
Tiempo después se le acercan los principales sacerdotes, los escribas y los intérpretes de la ley y le preguntan: oye, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y el Señor Jesucristo les dice de manera sabia: yo os lo voy a responder si ustedes me responden una pregunta. A ver, el bautismo de Juan, ¿de quién fue? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos, apartándose para ver qué era lo que iban a responder, dicen: si decimos de Dios, entonces éste nos preguntará: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, ellos tenían temor al pueblo porque lo tenían como un verdadero profeta. ¿Por qué les recuento y les parafraseo este hermoso pasaje de Mateo 11:31? Por lo que ellos dijeron: si decimos que el bautismo de Juan es de Dios, nos va a preguntar: ¿por qué no le creíste? ¿Sí ven el punto? El punto fue que la clase religiosa de Israel en aquel entonces, esa generación, no creyó a Juan el Bautista. Pero, queridos amigos y hermanos, no solamente ellos rechazaron, y quiero que piense bien en esto, no solamente ellos rechazaron a Juan el Bautista, que habría de anunciar, que habría de preceder la venida del Mesías, sino que negaron, rechazaron también al Mesías mismo. ¿Quiénes fueron los que rechazaron tanto a Juan como a Cristo? Les pido que leamos el versículo 30, que es el que precede este pasaje que acabamos de leer. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No le creyeron a Juan, no creyeron en los anuncios del Señor. Y dicen: no creyeron, desecharon los designios de Dios. O sea que al desechar a Juan, lo que estaban desechando era a Dios mismo y sus designios para con el pueblo. Ahora, hay algo importante que debo aclarar. Cuando leemos el versículo 31, el Señor usa una palabra: generación. Y de manera automática nuestras mentes creen que Él está hablando de todas las personas que vivieron durante esa generación. Vean conmigo el versículo 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Al referirse a los hombres de esta generación, el Señor no se refiere a todas las personas que vivieron en esa generación. El Señor se refiere en particular ¿a quiénes? A aquellos que no le creyeron a Juan, en particular a los fariseos y a los intérpretes de la ley, hermanos. Recuerdan que ahora, cuando explicábamos el versículo de Mateo 11:31, recuerden que estaban los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas. Bueno, aquí tenemos parte de esa población, y a ellos se les llama, a los incrédulos se les llama, a los que rechazaron a Juan y a Cristo se les llama esta generación. Eso nos debe quedar en claro para que nosotros comprendamos lo que vamos a decir en esta mañana. Así que fue a los que rechazaron tanto a Juan como a Cristo a quienes el Señor se refiere como los hombres de esta generación. Hermanos queridos, hoy no tenemos ni fariseos ni intérpretes de la ley, pero lo que sí tenemos son muchos profesantes de la fe cristiana, muchos profesantes de la fe cristiana. Los fariseos y los principales sacerdotes eran profesantes también. Decían con sus bocas amar a Dios, pero nos dice Isaías, y nos lo repite Pablo más adelante, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Eso es un profesante. Yo soy cristiano, pero vivo en el pecado. Eso es un profesante. De tal manera, pues, queridos hermanos, que hoy no tenemos aquellas castas religiosas de los judíos de antaño. Hoy tenemos profesantes de la fe cristiana que, al igual que los principales sacerdotes, que los escribas y que los fariseos, presten atención, se comportan como niños caprichosos. Ahora, no se me confundan, porque esto es parte importante.
del sermón en esta mañana. ¿De dónde saco ese término tan fuerte, pastor? Pastor, es muy fuerte que usted le diga a un profesante niño caprichoso. Es muy fuerte que usted le diga niño inmaduro. Es muy fuerte que usted le diga bebé sin entendimiento propio. Vamos a ver, queridos hermanos, si lo que yo les estoy diciendo al respecto de aquellos que rechazan lo uno y rechazan lo otro, vamos a ver si es que estoy exagerando o si la palabra nos da pie y se constituye en el garante para hacer tan fuerte aclaración. Y esto lo vamos a ver más adelante. Niños caprichosos. Niños caprichosos son aquellos que rechazan lo uno y también que rechazan lo otro. ¿Qué hace un niño caprichoso? La mayoría de ustedes quizás son padres y hemos lidiado durante algún periodo de nuestras vidas con nuestros hijos, y ninguno de nosotros puede decir que ellos nunca jamás han manifestado su capricho. Claro que sí. Pero ¿qué hace un niño caprichoso? Un niño caprichoso pide algo que quiere. Y cuando el niño caprichoso tiene lo que quiere, el niño caprichoso lo rechaza diciendo ya no lo quiere. Eso es lo que hace un niño caprichoso, ¿cierto? Eso hicieron los fariseos y eso hacen muchos profesantes en la actualidad. ¿En qué sentido lo hicieron los fariseos? Esperaban la venida del profeta y no creyeron en el profeta. Esperaban la venida del Mesías y rechazaron y crucificaron al Mesías. ¿Y en qué sentido lo hacen los profesantes que nos rodean? Esperaban en Armenia la formación de una iglesia bíblica y se forma en Armenia una iglesia bíblica, y muchos aún continúan rechazando una iglesia bíblica. Es como decimos en nuestro coloquialismo chicha: palo porque boga y palo porque no boga. Malo porque hay y malo porque no hay. A la final a muchas personas no las tiene contentas nada ni nadie. Al mejor estilo de los fariseos y de los intérpretes de la ley, no pocos son los adultos que parecen comportarse como niños caprichosos. Escúchenme por favor bien: rechazando de Dios sin esgrimir argumento válido. Y es muy importante. Es muy importante porque alguien los puede rechazar a ustedes como una iglesia bíblica, y la mayoría de veces, por no decir todas las veces, los argumentos son ad hominem. ¿Ustedes saben qué significa eso? Un argumento ad hominem es un argumento que dice: yo me voy de la iglesia porque el pastor es así, porque el pastor es así. Viene el punto. Ad hominem es un argumento que se basa en el ataque personal en contra de la persona. Por eso se le llama falacia. Y el argumento ad hominem no es válido, porque para una persona marcharse de una iglesia bíblica tiene que esgrimir, presentar argumentos bíblicos. Estas personas que rechazaron a Juan el Bautista, estas personas que rechazaron al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenían argumentos válidos. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? La Escritura nos lo dice. Vamos a leer el versículo 33. Escucha. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y miren lo que dijeron, miren el argumento para rechazarlo: viene demonio. Nunca dijeron: no, lo que pasa es que ese no era el profeta, porque la Escritura dice este es el tiempo, porque no hizo señales. Nunca dijeron, nunca argumentaron nada. Dijeron: viene demonio, porque mantiene ayunando. Lo peor: y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un borracho, un glotón. Ven los argumentos. No fueron argumentos válidos. Y ese es el proceder de las personas que tienen como vicio rechazar todo. Recuerden: malo porque no había una iglesia bíblica, y malo porque también ahora hay una iglesia bíblica. Ya ustedes comienzan a entender el título, lo van a ir comprendiendo a medida que vamos avanzando. ¿Quiero una iglesia bíblica?
pero a la final no quiero una iglesia tan bíblica. Hermanos queridos, al leer este pasaje, es evidente que los argumentos que usaron los judíos para rechazar a Juan eran tan inválidos como los argumentos que usaron para rechazar a Cristo, y son tan inválidos como los argumentos que usan muchos para rechazar una iglesia bíblica. Como les digo, al primero le dijeron endemoniado, y al Dios Santo le dijeron pecador y borracho. Allí no hay argumento alguno. Así que, ¿qué pueden observar ustedes? Es fácil, miren la lectura, es fácil. Nada parecía servirles a los judíos. No les había servido Juan, que predicaba arrepentimiento para perdón de pecados, ni tampoco les había servido Cristo, que era aquel en quienes sus pecados habrían de ser perdonados. Nada les parecía, nada les servía, no querían nada. En el primero no creyeron, en el segundo tampoco. Al primero lo rechazaron, al segundo también. Por eso, dice el Señor de manera sabia: os tocamos flauta y no bailasteis, y os tocamos canciones de endecha y no llorasteis. Y la idea es: vosotros sois indiferentes a las cosas de Dios. Que nos quede claro. Eso fue en aquel entonces, hermanos. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Hermanos, pasa exactamente lo mismo. Los tiempos han cambiado, pero los desagradecidos con el Señor no han cambiado. Muchos de los que dicen querer estar en una iglesia bíblica, en realidad, cuando tienen la bendición de estar en una iglesia bíblica, o bien la rechazan o bien quieren que la iglesia se acomode a ellos. Entonces sí es una iglesia bíblica. Cuando la iglesia bíblica es disciplinada y es ordenada y tiene una estructura y hace las cosas conforme al patrón establecido para las iglesias, determinado por el Señor e implementado por Pablo aquí en la Escritura, no me gusta. Cuando las cosas se hacen un poquito de la Escritura y mucho que me agrade a mí, entonces sí me gustan. Ahora sí es bíblica. Ahora resulta de que las iglesias bíblicas no son aquellas que se conforman al patrón y al modelo de la Escritura. Ahora resulta que las iglesias bíblicas son aquellas donde llenan mis expectativas, donde yo me siento bien, donde hay mucho amor. Claro, en las iglesias bíblicas hay amor, pero hay disciplina, pero hay orden, pero hay corrección. Hermanos, recuerden lo que les he dicho. Malo porque no había una iglesia bíblica, y malo porque ahora hay una iglesia bíblica como la ha querido levantar el Señor. O aplicado a esta ciudad, para ser más exacto, no existían iglesias bíblicas en Armenia y ustedes no lloraban. Los exprimían, los usaban, los abusaban, les quitaban el tiempo que ustedes le deben dedicar a sus familias, los hacían aguantar hambre, los hacían trasnochar, y ustedes no se quejaban, no lloraban. Y ahora al Señor le place levantar esta iglesia bíblica, y quizás hayan personas que no se gozan. Bien dice el Señor: os tocamos flauta y no demostrasteis el gozo por medio del baile, y os tocamos canciones tristes y ni siquiera llorasteis. Esa es la generación a la que nos referimos, queridos hermanos. Y la pregunta no puede ser otra sino esta: ¿qué entonces es lo que quiere esta generación? ¿Qué es lo que quiere? Como cuando usted le pregunta a un niño: ¿no quiere esto, papito? ¿No quieres esto, mi amor? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Eso. Yo le pregunto hoy a esta generación. Recuerden, generación no eran todos, generación eran aquellas personas que rechazaron a Juan, que rechazaron a Cristo, rechazando así los designios de la providencia del Señor.
¿Qué es lo que quiere esta generación? Esta generación, fíjese usted, amigo y hermano, esta generación jamás responderá a esta pregunta diciendo: no queremos una iglesia verdaderamente bíblica aquí en Armenia porque somos unos niños caprichosos. Nunca esta generación responderá así. Lo más probable es que esta generación responda así: o tenemos una iglesia bíblica que nos guste, que adore así, que ore asá, que evangelice así, que se reúna asá, y en la que el pastor no sea tan estricto y no nos discipline y poco nos corrija, o si no, la rechazamos. Eso es lo que quiere esta generación. No quieren una iglesia bíblica, dicen querer una iglesia bíblica. Lo que quieren es una iglesia que sirva para cada gusto de cada persona. Y cuando, queridos hermanos, hablamos de iglesias bíblicas, hablamos de iglesias donde la mano del hombre no tiene ni arte ni parte en la construcción. Cuando hablamos de iglesias bíblicas, hablamos de iglesias cuyos planos son celestiales y divinos, no humanos y carnales. Por tanto, cuando las personas quieren una iglesia bíblica, pero la quieren así, pero quieren que tenga esto, pero quieren que tenga aquello, y también lo otro, no estamos hablando de iglesias bíblicas, estamos hablando de iglesias semibíblicas en el mejor de los casos, e iglesias no bíblicas en el peor. De eso estamos hablando. Quizás alguien de los aquí presentes se haya incomodado porque estoy usando la expresión niño caprichoso. Y al usar esa expresión niño caprichoso, la relaciono con aquellas personas que nuestro título describe como aquellos que quieren una iglesia bíblica, pero que a la vez no quieren una iglesia bíblica. El versículo 31 lo leeré de nuevo. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Recordemos que esta generación era aquella que decía amar al Mesías, querer al Mesías, pero cuando vino el Mesías lo rechazaron. Entonces, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: ¿os tocamos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no llorasteis? Recuerden que les estoy diciendo que espero que no haya persona ofendida con la expresión niños malcriados o niños inmaduros o caprichosos. Pero en caso, espero que no, pero en caso de que alguien se haya molestado un poco, le pido que me disculpe, pero también que comprenda lo que dice la Escritura. Y la clave para la comprensión de este versículo yace en la palabra muchachos. Entonces miren ustedes, el Señor dice: esta generación son los que rechazan todo lo que usted les ponga, es decir, no quieren nada, ¿cierto? Ahí está esa generación. Dice: ¿con qué compararé esta generación? Y luego viene el versículo y nos dice: los compararé con muchachos. Entonces, como estamos y como las palabras cambian a través del tiempo, nosotros cuando leemos este versículo decimos muchachos. Bueno, personas de 18 años, quizás muchachos, pero personas de 16 a 21 años son muchachos, ¿cierto? No, hermanos. Esa no es la raíz del original en griego de esa palabra. Fíjense ustedes, en el original griego, la palabra muchachos es paidion. Déjenme yo elaboro. En el original griego esta palabra muchachos es paidion, que se deriva de la raíz griega paido, que por muchos es pronunciada como pedófilo. Ustedes saben qué es eso. Pedobautista. ¿Ya entendieron qué significa pairo? Significa niños, infantes. Y en el sentido figurado, personas inmaduras, personas con poco conocimiento. El diccionario de Vine, y no suelo hablar mucho de esto, pero el diccionario de Vine define esta palabra paidion como infantes, como niñitos, como recién nacidos, pero de nuevo la utiliza metafóricamente al respecto
de personas con deficiencias en su entendimiento de los asuntos espirituales. Así que el Señor procede a comparar a aquellos que rechazan todo con niños pequeños que no tenían un correcto entendimiento de los asuntos divinos. Así que, hermanos, hasta el momento no he hecho ni una exageración ni me he referido desmedidamente a aquellas personas que todo lo rechazan porque sí, que todo lo rechazan sin argumentos bíblicos y aún rechazan una iglesia bíblica sin el menor de los argumentos. Esas personas son infantes, personas con poco entendimiento de los asuntos divinos. Ahora usted se preguntará, pero pastor, ¿de dónde o cómo usted añade ese adjetivo caprichoso? Bueno, esto sí es algo personal. Yo añado este adjetivo principalmente por dos razones, mis hermanos. La primera, porque todo lo rechazaron sin justificación alguna, no quieren lo uno, pero tampoco quieren lo otro. Y la segunda es porque nada ni nadie los tiene contentos. Así que no estoy exagerando, más bien estoy ilustrando de manera muy gráfica que aquellos que todo lo rechazan, aún una iglesia bíblica, son como niños caprichosos, personas, y no estoy siendo negativo, solamente les estoy sacando el significado del texto en su debido contexto, lo estoy aplicando de una manera mesurada y les estoy diciendo, el Señor hace referencia a aquellos que todo lo rechazan sin justificación alguna, como personas que no saben lo que quieren. Eso es, hermanos. Así son los niños caprichosos, no saben lo que quieren. Hermanos, quizás estemos rodeados, quizás conozcamos a quienes el Señor compara con niños inmaduros que no saben lo que quieren. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Repito esto, hermanos, no existían iglesias bíblicas en Armenia y no lloraban, y ahora existe esta iglesia bíblica en Armenia y no bailan de gozo. No existían iglesias bíblicas en Armenia y no se lamentaban, como borregos sin entendimiento eran llevados al matadero, y ahora existe por la gracia de Dios una iglesia bíblica en Armenia y no se gozan. La pregunta es, ¿dónde está el corazón de ustedes? Los verdaderos creyentes, y esto solo por la gracia del Señor, tenemos nuestro corazón en el Señor, tenemos nuestro corazón en el cuerpo del Señor. Nosotros sabemos por la gracia del Señor, y ya me muevo quizás hacia la conclusión, nosotros por la gracia del Señor conocemos estas cosas y valoramos lo que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, ¿qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia, para comenzar, es el cuerpo de Cristo. Es totalmente imposible que yo diga, amo a Cristo, y aborrezco la iglesia. Es totalmente incoherente que yo diga, yo me someto a Cristo, pero no me sujeto a la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Es totalmente imposible que como hijos de Dios, habiendo sido regenerados y justificados, hemos sido también adoptados en la familia de Dios, y yo no reconozca qué es y qué no es una iglesia bíblica. Y repito, una iglesia bíblica no es una iglesia en la que yo me sienta bien. Puede que esta sea una iglesia bíblica y puede que a causa de su pecado usted quizás aún no se sienta bien. Una iglesia bíblica no es aquella que es perfecta. Y volvemos al cuento de siempre. Cuando usted encuentre una iglesia bíblica perfecta, en el momento en el que usted ponga la suela de sus zapatos en ella, en ese instante deja de ser perfecta. Una iglesia bíblica no es perfecta. ¿Por qué? Porque está hecha de pecadores redimidos que aún guardan remanente de pecado en sus corazones. Así que las iglesias bíblicas no son iglesias perfectas,
Son iglesias en las cuales los unos se están limando con los otros, en las cuales los unos están amando a los otros, en las cuales los unos están siendo misericordiosos y perdonándose a los otros. Eso es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero, cuyo fundamento es la Escritura y nada más que la Escritura. Estamos en una iglesia bíblica. Miren, hermanos, yo soy nadie. Pero si yo no creyese que esta fuese una iglesia bíblica, jamás estuviera en este punto. Yo creo que estoy en una iglesia bíblica. ¿Qué de ustedes? ¿También creen? Quienes de ustedes crean que están en una iglesia bíblica, entonces entréguense a las labores de la iglesia bíblica, entréguense a servir en esa iglesia bíblica, entréguense a amar esa iglesia bíblica. Quizás quienes de ustedes no crean que están en una iglesia bíblica, yo les digo, cuidado, cuidado, cuidado en cometer el error de estas personas, de esta perversa generación que no quiere ni lo uno ni lo otro. Aquí el problema no está en las iglesias, el problema está en el corazón del hombre. Y nosotros debemos tener cuidado en no tener la misma actitud de quienes todo lo rechazan sin un argumento bíblico. Me muevo hacia la conclusión, mis amados. Las personas de aquella generación se jactaban en obedecer la ley, pero vivían en el pecado porque vivían violando la ley. ¿Qué necesitaban? Dímelo tú. ¿Qué necesitaban? Necesitaban la gracia del Señor, ¿cierto? Y vino el Señor mismo en todo el esplendor de su gracia. ¿Y qué hicieron? Rechazaron. Por su manera de vivir rechazaron la ley y por su pecado rechazaron a Cristo. ¿Qué querían? Nada. Hermanos, estas personas no querían ni la ley, ni el Dios de la ley. Estas personas no querían ni la ley, ni el Dios que los libraba de la condenación de la ley. La actitud de estas personas nos lleva a concluir que lo que estas personas querían era vivir sin Dios y sin ley. Eso era lo que querían, y eso es lo que quieren muchos cuando buscan iglesias a su propia conveniencia. Quieren vivir en una comunidad donde se les permita expresar a cada uno lo que la persona quiere. Quieren vivir en una comunidad donde tengan esa supuesta libertad que claman. Oh, no, hermanos. Ya me muevo hacia la conclusión y quiero hablar un poco de eso. Despreciar una iglesia verdaderamente bíblica es hacer lo que hicieron aquellos perversos y contumaces judíos que despreciaron los designios de Dios. Despreciar una iglesia bíblica es una afrenta en contra del Señor, porque las iglesias son esas joyas preciosas en la corona de gloria de nuestro Dios. Y tú, al despreciar una iglesia verdaderamente bíblica, estás diciendo, no me importa, voy a encontrar algo mejor. ¿Qué mejor vas a encontrar que lo que Dios mismo ha hecho con su mano? ¿Qué mejor vas a encontrar? Te pido me respondas. Y la respuesta es no. Ten cuidado. Queridos hermanos, pero hemos hablado de la actitud de estos fariseos. Querían vivir sin la ley, sin el Dios de la ley. Querían vivir en una religión que ellos pudieran confeccionar a su medida. Si no era así, no les servía e iban a continuar rechazando todo lo que el Señor mandase. Pero hermanos, ese es el caso de muchos que pertenecen a esta generación. Insisto, ellos dicen, quiero una iglesia bíblica. Ellos reconocen, sé que necesito una iglesia bíblica. Y el Señor, en su infinita misericordia para con cierta localidad, permite que una iglesia bíblica, una verdadera iglesia bíblica, sea edificada, y luego resulta que eso no era lo que querían.
Ahora ustedes pueden entender. Os tocamos flauta y no bailasteis, y os tocamos en pecha y no llorasteis. Malo porque hay, malo porque no hay. Las personas parecen no complacerlas nada, sino los designios pecaminosos de sus propios corazones. Eso sí les complace. Resulta de que el Señor levanta una iglesia bíblica y no, eso no era lo que querían. Querían otra cosa. Ahora querían una iglesia donde el pastor no fuera tan estricto. Yo les voy a decir algo. Cuando alguien le diga a usted, no, queremos una iglesia donde el pastor no sea tan estricto. Por cierto, no lo digo por nadie, lo digo por mí. Ese es mi caso. Por cierto, lo que en realidad estas personas quieren decir es que lo que quieren es un pastor al que le importe poco la disciplina, al que le importe poco la reverencia. Quieren un pastor que sea un terroncito de azúcar, que no les diga absolutamente nada, que no les llame la atención por absolutamente nada, que no los redarguya, que no los amoneste y que no los corrija. Ese es el tipo de pastor que las personas buscan. Y cuando lo encuentran, entonces ¿saben qué? Encontré una iglesia bíblica. ¡Qué desfachatez! Ahí tú ves la ignorancia del profesante de la fe cristiana. Las personas dicen, quiero una iglesia bíblica, y se levanta una iglesia verdaderamente bíblica, y repito, no, eso no era lo que yo esperaba. Quiero una iglesia bíblica donde haya más libertad. Hermanos, no. Lo que la mayoría de estas personas quieren no es libertad. Lo que la mayoría de estas personas quieren es un lugar que no los condene por permanecer en la violación de la ley moral del Señor. Eso es lo que quieren. Y cuando encuentran pues una iglesia donde les dicen, no, el día del Señor ya no es día del Señor. Cuando encuentran esa iglesia, ¿qué dicen? Una iglesia bíblica, bien, vamos. Ahí tú ves la ignorancia. Ahí tú ves que las personas ni siquiera saben definir qué es una iglesia bíblica. Entonces, las iglesias bíblicas las definen las personas, ¿cierto? Tomando en cuenta sus gustos y preferencias y no el modelo determinado por Dios en su palabra. Estas personas dicen, quiero una iglesia bíblica, y luego resulta que eso no era lo que querían. Ahora quieren una iglesia en la que no haya que comprometerse tanto, donde tú vayas una vez por semana y eso ya esté bien. Y cuando encuentran pues una iglesia, ¿cierto?, donde el servicio no importa, donde si tú te congregas o no te congregas no importa, cuando encuentras una iglesia así dices, esto es lo que llena mis expectativas. Como escuché en estos días, esta es la iglesia que estaba buscando. Quieren que les diga algo, queridos hermanos. Eso no querían una iglesia bíblica. Lo que querían era un lugar donde puedan esconder su pereza, su falta de entrega, su falta de sacrificio y su compromiso. Eso es lo que quieren las personas. Y cuando las personas encuentran eso, repito, dicen, una iglesia bíblica. No, hermanos. Esas no son iglesias bíblicas. Así que, hermanos, mientras ustedes continúen siendo una iglesia bíblica por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, que no los desanimen ni las críticas, ni las calumnias, ni las mentiras de quienes los han rechazado, porque en vez de cambiar esta iglesia para acomodar las ideas y el pensamiento de ellos, ustedes tomaron una decisión, a saber, esta continuará siendo una iglesia bíblica que se sujeta al modelo de Dios en la palabra, hermanos. He aquí entonces dos generaciones. Aquella generación de personas que todo lo rechazan sin argumento, que nada les sirve, y aquella generación que por la gracia de Dios conoce, identifica, valora y ama una iglesia bíblica. He aquí dos generaciones. Aquellos
que buscan iglesias que se acomoden a ellos. Aquellas personas que buscan iglesia que les sirva a ellos. Y aquí la generación poca, ese remanente justo y piadoso que por la gracia del Señor no busca acomodar una iglesia a él o ella misma, sino que él o ella se acomodan a los delineamientos divinos trazados por Dios para su iglesia. Ustedes, por la gracia del Señor, han sabido qué es una iglesia bíblica, han identificado a esta como una iglesia bíblica, han aprendido a amar a esa iglesia bíblica y ahora sirven en esta iglesia bíblica. Si son pocos o muchos, hermanos, yo no vengo aquí para levantarles el ánimo ni para darles moral. Yo vengo aquí es para proclamar la palabra del Señor, hermanos. Y lo que el Señor nos dice en esta mañana es: no nos desanimemos. No nos desanimemos, porque mientras esta continúe siendo una iglesia bíblica, lo demás no importa, hermanos. Mientras esta continúe siendo una iglesia fiel al Señor y a la palabra del Señor, lo demás no interesa, lo que digan no interesa, hermanos. Así que yo los exhorto en el amor del Señor a ser fieles en la iglesia donde Dios los ha plantado. Yo los llamo y les insto a que ustedes mediten en la bendición que tienen de estar en una iglesia bíblica. Y yo creo que sobra decirles, pero ustedes cuando comprendan la bendición que les ha dado el Señor de estar en una iglesia bíblica, se van a sentir privilegiados, hermanos. No porque sean mejores, no porque sean más estudiosos, más pudientes, no porque sean de mejor familia, casa. No, hermanos, se van a sentir privilegiados, porque Dios, habiéndolos podido entregar a una mente como la de estos ingratos, no lo hizo, sino que obró en ustedes y vieron los distintivos de la iglesia bíblica y fueron a esa iglesia bíblica, y en medio de los defectos que como personas podamos tener en esa iglesia bíblica, ahora ustedes aman y sirven allí, hermanos. Yo los exhorto, hermanos, y los animo a jamás desanimarse. Desanímense cuando la membresía esté aceptando aquí personas con un mal testimonio. Desanímense cuando su pastor traiga aquí bandas y traiga el mundo a la iglesia. Desanímense cuando su pastor les diga: la ley moral se acabó el día de hoy, vamos al mundo a hacer lo que queramos. Desanímense en este momento. Pero mientras el Señor continúe extendiendo su brazo, infundiendo fuerza, infundiendo ánimo, tanto en el pastor como en todos ustedes, hermanos, gócense, porque el Señor está con ustedes, hermanos. Hermanos, ustedes como iglesia bíblica no están para agradar a las demás personas. Ustedes están para adorar y servir y complacer, si puedo utilizar esa palabra muy humana, al Dios que envió a su Hijo a morir por vosotros. Ustedes no están para agradarle a los demás. Ustedes están para servir a Dios y proclamarles el Evangelio a los demás. Hermanos queridos, sean agradecidos con Dios. Una iglesia bíblica no es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es un